con todo el hype que han tenido estos perfumes, yo esto tenía que probarlo. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil con un domingo nicho. Nicho pero asequible, más o menos, porque este es un vídeo en colaboración con Uniqlo. Y es que ya he trabajado otras veces con ellos, son estos de aquí, una empresa alemana que lo que hace, o su idea estrella, es la de mandar decants. Pueden ser trimestrales, mensuales, no sé, tienes varios tipos de suscripción con los que nos envían, que esto es lo importante. A ver que no tire ninguno porque estoy yo muy torpe últimamente. ¿Esto interesa o no interesa? Uniqlo trabaja con un montón de marcas nicho y bueno, pues antes de decidirnos a comprar el frasco grande, que también lo tienen, pues simplemente podemos encargar el decant. Lo podéis comprar en sí o ya os digo, podéis hacer suscripciones y tal, o sea, tenéis ahí un abanico de opciones, por así decirlo, pero sobre todo interesa esto. Interesa que antes de gastarte 200 euros a ciegas en un perfume porque te han hablado muy bien de él, te gastes 20, 25 o lo que sea y lo pruebes. Son decants grandes, ¿vale? O sea, esto no es una pruebita de estos de 2 mililitros. Ya con esto te haces una idea de si te gusta o si no te gusta. Yo la verdad que me encanta este tipo de tamaños, porque luego al final los acabo echando en el bolso y les acabo dando uso. Así que en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es poner a prueba dos marcas nicho bastante conocidas, como son la Maison Micallef y Nissane desde Estambul. Una marca que ha sido bastante revolucionaria pese a ser bastante nueva dentro del terreno nicho, se ha ganado mucho nombre en poco tiempo y sobre todo lo ha hecho gracias a utilizar extractos de perfume, perfumes que prometen durar y durar y durar, lo que en el canal conocemos como monstruos. ¿Son así? ¿No son así? Pues bueno, yo pedí tres. Pedí el famosísimo Annie, que no de las tejas verdes, este es Annie a secas, Acibat y 100 Silent Ways. Así que vamos a empezar por ellos, os voy contando, os voy diciendo a ver lo que me han parecido y nos pasamos a Micallef. Comencemos por uno de los superventas de la marca, de los más conocidos también, que es Annie. Annie es un perfume especiado avainillado, donde las notas principales para mí son el jengibre y la vainilla. Y los que llevéis por aquí un tiempo estaréis diciendo, Marta, ¿tu jengibre? ¿What? El jengibre es una nota que me sienta fatal porque me hace estornudar locamente. Pero, ojo, que quede claro, este no me lo hace. Hace que me pique la nariz muchísimo, pero no llego al estornudo, entonces lo disfruto. Y sí que es verdad que después de esa fase muy picante gracias al jengibre y al cardamomo, una vez que ya empieza a secar al cabo de las horas, porque os hablo de que esto tiene un rendimiento muy bestia, es verdad, es un monstruo, tanto en duración como en estela, esto aguanta lo que le eches y eso es una maravilla si es lo que queréis. O sea, si os gusta ese tipo de aromas, esto por lo menos sabéis que es extracto de perfume que os dura, os cunde y se os siente. O sea, si van por ahí los tiros de lo que buscáis, este chachi. Y sí que es verdad que el secado es una vainilla muy bonita, una vainilla bastante cremosa, una vainilla que a mí me recuerda a otra creación también de la misma perfumista de Cécile Sarkorian, que es Remember Me. Remember Me me parece mucho más fácil porque no tiene jengibre, entonces para mí todo ok, y es más cremoso, pero sí que es verdad que esa combinación cardamomo, vainilla, en Remember Me sí que encontramos ahí la leche y tal. Esta sería la versión especiada, ¿vale? Este sería como si fueran dos mellizos, ¿no? Pues este es el traviesillo, este es el que sale por las noches y el que lo da todo. Y Remember Me se queda leyendo un libro por las noches en su camita tranquilico y a las 11 ya está más dormido que dormido. Así, pero sí que les veo ese parecido entre, o sea, sobre todo en el secado, sí que tienen ahí algo en común. Por supuesto, luego la personalidad cambia. Lo que sí creo que es muy importante mencionar, se vende como un perfume unisex. Y yo cuando lo he probado a mí me daba la sensación de que esto era mucho más femenino. Pues bien, el otro día estuvo cotillando absolutamente todos los de la caja, los estuvo probando y tal, le encantó porque le olía a gominolas de Coca-Cola. Yo ahí lo dejo. Sí que es verdad que el jengibre aquí a mí me recuerda a las chuches de jengibre. No sé si las habéis comido alguna vez. Mi abuela es que es muy fan de esas chuches. ¿Sabes? Que te las tomas así como para la digestión y esas cosas. Entonces no son tan secas ni tan picantes como el jengibre per se. Están ahí como recubiertas como de azuquilla, una cosa así. Tiene
ese estilo, y le encantó, o sea, fue de los que más le gustó de la caja, le gustaba para él, ¿vale? O sea, de decir, uy, Chu, este me gusta. Así que, no sé, la verdad que dentro de la marca ha sido un primer acercamiento muy bueno, pero sin embargo yo no le compraría. Los precios son altos, los de Nissan me parece que están rondando sobre los 150, igual me estoy metiendo en un jardín bastante interesante porque no estoy yo muy segura. Pero desde luego que baratitos no son. También os digo que rinden fenómeno. O sea, son extracto de perfume, lo que significa que no hace falta que te eches medio litro, que con 3 gotas tienes. Entonces al final compensa a la larga. Pero sí que es verdad que ese jengibre ahí todavía me fastidia. Entonces no sería un perfume en el que yo invirtiera. Lógicamente del Dicant no preocuparse porque este sí va a tener uso. Estoy más que segura que lo va a tener. Pero el jengibre se me sigue resistiendo. Si no tenéis problemas con el jengibre y buscáis algo así de vainilla especiada, echadle un vistacito, porque puede gustar mucho. Pero si sois como yo, cuidado. Be careful with this, my friend. Yes. Continuamos con otro bestseller, con Acibat, una fragancia unisex que para mí se va al lado masculino. Yo la he estado usando estos días, me la he estado poniendo, pero yo no me veo con ella. No, la veo too much, la veo totalmente masculina. Pero, ¿qué tenemos aquí? Vamos a lo que llama. Bueno, esta es una composición que en la salida es una piña con pomelo, fresca y dulce, de estas que te la pones en verano y da gustirrinín. Pero en cuanto empieza a secar, aquí empieza a salir toda la parte de maderas, de musgo de roble, ahí bien intenso, muy seca. Es una fragancia que el secado es seco, valga la redundancia. ¿Sabéis esta impresión que es como áspero? Un perfume que no es nada suntuoso, que no es como afilado, pues esa es la sensación que a mí me da Acibat. Pierde un poco de la frescura porque ya os digo, es tan seco que a mí se me queda un poco como en la garganta. ¿Que huele bien? Sí. ¿Que se la puso el Chu y le quedaba genial? También. ¿Que me ha dicho que este se lo regale? Pues sí. ¿Qué le voy a decir? Pues que para él. Ya está. Le queda mucho mejor a él que a mí, también he de decirlo. Pero más que nada porque el tipo de aroma, yo esto de unisex, me cuesta verlo, me cuesta verlo. Ya sabéis que en los nichos hay muchos que se catalogan como unisex, precisamente porque así te venden más. Tú ya ves unisex y ya empiezas a probar. Pero este es más chunguillo, Este yo no lo veo. Si estáis metidos en el mundillo nicho, habréis visto la comparativa, sobre todo ese tipo de notas, ese secado seco, ese secado amaderado, con la piña, no sé qué, con el famoso Creed Aventus. Y he de decir que yo el Creed Aventus lo probé hace tiempo y así me dio de pasada, pero sí me dio una sensación parecida. Pero el recuerdo que yo tengo del Creed Aventus es que era muchísimo más fresco y como más sencillo, no tan seco como este, ¿vale? Este, ya os digo, la dulzura engaña mucho, o sea, la piña empieza como muy dulce, muy cítrica, muy fresca, pero conforme pasa el tiempo el perfume cambia y se seca un montón y ya no es tan tropicaloso veraniego como puede parecer en un inicio, o al menos así es como se desarrolla mi piel, que ya os digo que este va pa'l Chu. Ya os contaré en un futuro a ver qué tal. Yo solo espero que no se le encapriche el grande. Crucemos los dedos. Respecto al rendimiento, otra vez volvemos a repetir con un monstruo, un perfume muy intenso, no tanto como Annie, pero de una estela bastante potente y una duración también de unas 8-9 horas, lo cual no está nada mal, no está nada mal. Prometen monstruos, son monstruos, así da gusto, me encantan los perfumes así, tan con la verdad por delante, que son exactamente lo que creen que eres. Lo que creen que eres, no. Lo que crees que son. Lo que promete la marca, pues así, oye, bien. Nissan, de momento, vamos guay. Y el último, desde Turquía, 100 Silent Ways. Un perfume que, insisto, otra vez vendido como unisex, pero en este caso, este perfume a mí se me va muchísimo más al terreno femenino. Y aquí, ¿qué encontramos? Aquí encontramos flores blancas con melocotón, un melocotón así bastante dulce, un melocotón ya que raya un poco con los postres gourmand amelocotonados. O sea, esto ya, ¿veis por dónde va? Esto ya va un poco más como en mi modo, pero quietos parados que no os he contado todo.
Una vez que pasa esa primera fase, como os digo, con un melocotón mucho más dulce, acompañado de las flores, ese melocotón se pierde y se queda en pos de unas flores blancas muy cremosas, muy fáciles de llevar, porque también este perfume no tiene el rendimiento de los antecesores. No es ni como Annie ni como Acíbat. Aquí tenemos una estela moderada más o menos con un rendimiento sobre las 6 horas, lo cual cambia bastante respecto al resto, ¿eh? Este, pese a ser extracto de perfume también y todo, no es igual de potente. Precisamente por eso también lo veo más ponible, pues para el día a día o cualquier cosa, este lo puedo llevar. Si me llevo a Annie a la clínica, os prometo que mato a alguien. No queremos eso. No. Y respecto a parecidos, la verdad, es un perfume que a mí me recuerda tanto a Black Opium como a Café Tonka. A los dos, uno de Les Senteurs Gourmands y otro de Yves Saint Laurent. Me recuerda a esos. Y si veis las notas vais a decir, no tienen nada que ver, tonka, café, no sé qué. Bueno, sí, Black Opium lleva florecillas y tal, lleva algo de jazmín, no sé qué. Vale, pues la sensación, sobre todo la salida, se parecen bastante. Más fino que Black Opium, por supuesto. A mí Black Opium es un perfume que no me termina de encantar. Me parece un poco como rudo. Habría que pulirlo un poco más. No sé, si queréis saber algo más de Black Opium, os dejo aquí una reseña comparativa de Black Opium así con flankers y tal. Pero ya os digo, no es un perfume que a mí me parta el alma en dos. No. Esta es una versión mucho más bonita, así de esas flores dulces, no sé qué, que de verdad a mí me recuerda a Black Opium. Y yo me quedé tan shock de decir, ¿qué es esto? Y me acuerdo que lo estoy mirando a ver si por Fragrantica o tal, o Base Notes, o alguna de estas páginas de bases de datos de fragancias, alguien había tenido la misma impresión. Y sí, había gente que también. Y era como, vale, ok, no estoy loca. Pues no, no debo estarlo. Entonces, vamos al hecho. ¿Merece la pena? Un perfume que se parece tanto y vale como 4 veces más que Black Opium. Hombre, ya os digo, mejor que Black Opium es mucho más bonito. Le llevo aquí puesto ahora. Pero cambiamos de marca, nos pasamos a la Maison Micallef desde Francia. Una marca de la que tengo dos perfumes. Tengo el Ananda Chai y tengo el Ylang Ylang. Y la verdad, el Ylang Ylang, de ese os tengo que hacer reseña cuando venga sobre todo mejor tiempo y tal, que lo pueda probar más y lo pueda disfrutar en temperatura cálida, porque qué frasco más bonito, madre mía, ese os lo enseñé en Instagram y es que todos me decíais, madre mía, qué frasco más chulo. Pues sí, efectivamente, es mucho más bonito todavía en persona que lo que podáis ver en fotos o así con los brillitos. Es buenísimo, es buenísimo. ¿Y qué fragancias vamos a poner a prueba? Bueno, pues empezamos con Passion, una fragancia que el frasco me parece una locura. ¿What? O sea, yo cuando vi el frasco me llamó mucho la atención porque era como, parece un jarroncillo. No sé, no me esperaba yo un perfume ahí. Pero la verdad que la Maison Micallef, Martín Micallef, que es la encargada de hacer así todos los frascos y tal, como la parte más visual de la marca, hace unas cosillas. O sea, si os ponéis a mirar así otras creaciones y tal, llaman la atención. O sea, desde luego que tienen un punto bastante diferenciador. Y eso en la perfumería nicho mola. Pero bueno, vamos al aroma, que es lo que nos interesa. Y aquí tenemos un oriental. Aquí ya nos vamos a un oriental de pura cepa, un oriental de estos que tú te los pones y subes la temperatura a 4 grados en el ambiente, porque esto es intensito, intensito, intensito. Vamos a tener madera de oud, presente, ya lo adelanto, naranja, caramelo, una fragancia que parece bastante dulce, parece que esto puede ser algo como estoy plasticoso en la boca, pero el oud va a ser un oud de estos potentes, un oud de estos que se hace protagonista, un oud que se roba gran parte de la fragancia para que solamente le sientas a él. Qué guapo estaría si bajaras un poquito el volumen. Además de esas notas también lleva canela y patchouli, entonces es una fragancia que evoluciona bastante. En la primer momento que lo pones, el oud te pega el puñetazo bárbaro junto al patchouli y es como que salen a matar, te dejan así en el suelo pasmado y ya cuando estás así, que te han pasado por encima, ya la fragancia es como, venga, me calmo un poquito, canela, naranja, caramelo así en el fondo, pero yo de verdad no me recupero de la paliza del inicio. Es un perfume muy, muy intenso, es un perfume que no es fácil ni de flus, totalmente unisex. Y es que no se parece nada a otros perfumes que haya olido o que haya tal.
patatero. O sea, esto es uno de estos perfumes muy únicos, que eso mola un montón. Pero precisamente por eso hay que tener cuidadico con ellos. Respecto al rendimiento, bastante bueno. Es un perfume con una estela bastante alta, o sea, cuidadito con la sobreaplicación, porque a mí con este lo he tenido que testear así como en poquitas dosis, porque si no me daba el dolor de cabeza. O sea, a mí el oud es una nota que me cuesta mucho, me cuesta. Es una nota que se me hace dura, se me hace pesada. Es una nota que o hace muchísimo frío fuera, y en ese caso, vale, chachi, o si no, sobre la duración en piel, sobre las 7 horas, pero 7 horas bastante intensas, ya os digo que no hace falta poner mucha cantidad para sentirlo alegremente. Para mí no es. Y ahora sí, vamos a por el que más me ha gustado de todos, que es el que llevo en el porta, porque lógicamente es el que más he usado. Así que al final, cuando uno te gusta más, al final de ese tiras mucho más. Así que este es el que llevo en el bolso y por eso lo llevo aquí. Por cierto, me encanta la carcasa en verde. O sea, es un... sí lo está captando. Es un verde metálico, un verde así dragón. Me encantan los dragones, por cierto. Todo lo que tenga que ver así con mundos fantásticos, tanto de literatura como de series, películas, tal, soy súper mega fan. Soy muy friki de los mundillos mágicos. No sé si lo había contado alguna vez. No tiene nada que ver con esto, pero pues yo lo suelto. Verde dragón. ¿Cómo os quedáis? O verde Slytherin, que también. ¿Ves? También me encanta Harry Potter. En cada vídeo os cuento una cosa. En fin, vamos a lo importante. Vamos con Ananda. Una fragancia que no es de ahora, es una fragancia de los 2000 ya, pero que tiene una mimosa, o sea, es un floral amarillo de estos súper femeninos. Un perfume de estos... Ay, es que os vais a reír, pero a mí esto me huele a una mamá, a una persona ya, un adulto, ya con cosas en la cabeza. Esto no huele para irte de discotecas, ni huele nada. Esto es para una persona tranquila, adorable, sensible, con esa empatía. Entonces, por eso a mí me recuerda a la imagen de una mamá. No se lo enseñé a mi madre, pero creo que le encantaría. O sea, es totalmente su estilo. Ya os digo, es una mimosa tan bonita, tan real. Una fragancia que me recuerda muchísimo a otra que para mí hasta ahora era como la referencia en mimosas, que es el Champs-Élysées de la Maison Guerlain. Este perfume de aquí también lleva lo suyo, me parece que también es sobre los 90, una cosa así. Y es un perfume que a mí siempre me ha gustado por eso, porque tiene una feminidad, tiene una elegancia dentro de los florales, que es que me parece tan bonito, tan ponible. Es una fragancia suave, es una fragancia que la estela va a estar, una estela moderada, una cosa así, no os lo van a sentir, pero es como un abrazo acogedor. O sea, ahora mismo he pegado el sprayazo y tengo así todo el aroma aquí puesto y es como relajante, es como un aroma que te tranquiliza, un aroma que te dice que todo va a estar bien. Y a mí esas cosas me gustan, o sea, la personalidad de este perfume es como muy positiva, es muy familiar y a mí eso me gana este tipo de perfumes. No es lo que yo uso todos los días, lógicamente, porque ya sabéis que uso de todo. La verdad que cada vez tengo más variedad y eso es un problema en cuanto a cantidad y espacio, sobre todo. Pero dentro de las florales amarillos, por favor, o sea, de verdad, si os gusta la mimosa, tenéis que probarlo. Además, para reforzar esas notas tan femeninas, lo que también encuentro es la violeta, la pera y el almizcle. Y sí, no es un perfume del que yo miraría y diría, oh, madre mía, esto tiene mi nombre puesto, almizcle, muy floral, tal. Chapo. Si hablamos de rendimiento, sí que es verdad que no tiene nada que ver a todo lo que os estaba enseñando. Es un perfume que me dura sobre las 5 horas en piel y la estela baja bastante. Pasa de tener una estela moderada las 2 primeras horas a una estela mucho más suave, mucho más pegada a la piel. Entonces, en ese sentido, no esperéis esas bombas, esos monstruos. Si queréis monstruos, iros con Nissani, como hemos dicho en un principio. Pero si queréis cosas calmadas, cosas de estas de mujer cálida, agradable, amorosa, Ananda. Me ha enamorado, ya os digo, o sea, el que más de todos. Y tenía un Ani de competidor, pero me quedo con Ananda.
y hasta aquí mis primeras impresiones de estas fragancias. Ya sabéis que llamar reseña a esto de probar así de un Dicant no es algo que a mí me encante. Yo necesito probar una fragancia bien, probarla bastantes días, probarla en diferentes momentos, días de frío, días de calor, tal, para hablaros bien de ella. No sé, me gusta así, no sé, llamarlo reseña, a probar 1 mililitro, yo no lo veo. Ya sabéis que ese es mi estilo, así que eso es otra cosa. Así que bueno, ahora es vuestro turno. Contadme, ¿qué preferís? Sobre todo así con el terreno nicho. ¿Vosotros también intentáis probarlo? ¿Vais a ciegas directamente? ¿Preferís así comprar los Dicants o lo que sea? No sé, contadme. Yo la verdad que es que con la perfumería nicho, es que desembolsar ahí 200 euros a ciegas, no me sobra el dinero, la verdad, no, eso lo veo un poco suicidio, así que en ese sentido la verdad que Uniqlo ayuda un montón, y jolín, la verdad que cada vez tienen más marcas y tal, y aunque el Dicant salga sobre los 20, 30, una cosa así, los sueltos, por suscripción sí que salen más económicos. De todas maneras, desde la marca me han facilitado un código para vosotros, un código no afiliado, o sea, yo no me llevo de ahí nada, o sea, eso es para vosotros, que es SR30. O sea, os lo dejo aquí linkeado, bueno, linkeado no, os lo dejo aquí escrito, vamos a hablar bien, con propiedad. Y bueno, pues si queréis probar, con ese código tenéis un 30% de descuento en la primera suscripción, o sea que, bueno, yo ahí lo dejo, vosotros ya veréis, y si pedís algo, pues contadme, así hablamos así de perfumes nicho, a ver qué me recomendáis así de primavera, no sé, contadme, y si conocéis otro perfume de mimosa tipo Champs-Élysées, también, que Teo Cabanel ha sacado uno de mimosa y estoy yo ahí, que creo que viene en camino a la vuestra. Ya os contaré, porque le tengo ganas. Así que nada, locuelos, locuelas, no sé si este vídeo habrá sido muy largo o muy corto, porque yo hoy me siento como muy parlanchina. Me he bebido 3 vasos de Coca-Cola hace un rato. Puede haber influido, seguramente. Así que, locuelos, locuelas, cuidaos muchísimo y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta otra! ¡Chao!